En el programa de hoy, secretario general del Sínodo responde a críticas del Instrumentum Laboris. Además, el Papa Francisco recibe en audiencia al capítulo general de la Unión Romana de la Orden de Santa Úrsula. Santo Padre recuerda 3 hitos de la Conferencia de Puebla realizada hace 40 años. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve. Llegando al fin de otra semana, amigos, gracias por su compañía. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que en una conferencia de prensa, el secretario general del Sínodo de los Obispos, cardenal Lorenzo Baldisseri, respondió a las críticas al Instrumentum Laboris. En conferencia de prensa realizada en la Sala Estampa del Vaticano, el secretario general del Sínodo de los Obispos, cardenal Lorenzo Baldisseri, respondió a quienes critican el Instrumentum Laboris, o documento de trabajo del Sínodo de la Amazonía. Lo primero que dijo el purpurado es que este no es un documento pontificio y que es el resultado de 2 años de trabajo, durante los cuales se ha escuchado a los pueblos amazónicos, por lo que dichas expresiones se han recogido no en una sola asamblea, sino en varias, en la que los obispos responsables directos de la evangelización en esta zona escucharon al pueblo y registraron todo esto. El secretario general del Sínodo también indicó que si hay un cardenal o un obispo que no está de acuerdo porque hay contenidos que no corresponden, entonces está bien. En este sentido, el cardenal Baldisseri añadió que las críticas son buenas, ya que pueden hacer ver ciertos elementos que contribuyan a un trabajo bien hecho en la línea de la Iglesia. Además, el purpurado indicó que la asamblea sinodal tiene una dimensión consultiva y no declarativa. Por último, el secretario general del Sínodo de los Obispos puntualizó que el trabajo que realizan es para ayudar al Santo Padre, quien, al final del recorrido, decide si publicará una instrucción o una carta apostólica posinodal. En otras noticias, el Papa Francisco recibió en audiencia al capítulo general de la Unión Romana de la Orden de Santa Úrsula. Escuchemos. El Papa Francisco recibió en audiencia en el Vaticano a los participantes del capítulo general de la Unión Romana de la Orden de Santa Úrsula. En su discurso dirigido a las 90 religiosas, el pontífice destacó la importancia de ser misioneras en un mundo globalizado. En ese sentido, el Santo Padre explicó que los desafíos a los que se deben enfrentar están cada vez más cerca y agregó que nadie puede decir «esto no me concierne». La protección de los derechos humanos, la conquista de la libertad de pensamiento y de religión, la evangelización de los lejanos y de los vecinos, comenzando por uno mismo, la justicia social, la protección del medio ambiente y la búsqueda común del desarrollo sostenible, el advenimiento de una economía humanista, de una política verdaderamente al servicio del hombre, no son problemas de los demás, sino que son nuestros problemas, ya que no conciernen solo a un pueblo o a una nación, sino al mundo entero. Por otro lado, el Papa Francisco expresó su deseo de que toda la Unión Romana de la Orden de Santa Úrsula haga una opción misionera valiente, capaz de transformarlo todo. En esta línea, el pontífice las invitó a la conversión personal. Più che mai abbiamo bisogno di testimonianze coerenti. Son necesarios los testimonios coherentes. La Iglesia tiene necesidad de hombres y mujeres que, comenzando por la propia conversión personal, sean capaces de ofrecer al prójimo escucha y comprensión junto a la alegría del Evangelio. Ascolto e comprensione insieme alla gioia del Vangelo. Por otro lado, el Papa Francisco recordó 3 hitos importantes de la Conferencia de Puebla, realizada hace ya 40 años. Veamos. En una reunión con los relatores y organizadores del Congreso por los 40 años de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla de Los Ángeles, el Papa Francisco recordó 3 hitos de este magno evento que se realizó durante el primer viaje del Papa San Juan Pablo II a México en 1979, y cuando el entonces Padre Jorge Mario Bergoglio era superior de la Compañía de Jesús en Argentina.
El Santo Padre señaló que el primero de los hechos fue la decisión de San Juan Pablo II de realizar su primer viaje apostólico a México y pronunciar el discurso inaugural de la conferencia. El segundo fue llevar la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de San Pablo VI como fuente de referencia para toda la realización. Y finalmente, el tercer acto fue tomar como punto de partida las instituciones y opciones proféticas de la Conferencia de Medellín para en Puebla dar un paso más en el camino de la Iglesia latinoamericana hacia su madurez. Se puede decir que Puebla sentó las bases y abrió caminos hacia Aparecida. Bastaría afirmar solo esto para destacar la buena oportunidad de conmemorar estos 40 años, no solo mirando hacia atrás, sino proyectándola hasta nuestros días eclesiales. Cabe señalar que el documento de Aparecida fue el texto en el que se recopilaron las conclusiones de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizado en el Santuario Brasileño de Nuestra Señora Aparecida en mayo de 2007. Y en una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Santo Padre pidió que la palabra de Dios no entre por una oreja y salga por la otra. Durante una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco pidió a los cristianos que abran el corazón a la palabra de Dios, que la escuchen con atención y que no les entre por una oreja y salga por la otra. Cuando noi sentiamo la palabra de Dios, Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿qué sucede en mi corazón? ¿Estoy atento a la palabra de Dios? ¿Dejo que toque mi corazón? ¿O estoy mirando al techo, pensando en otras cosas, y la palabra entra por una oreja y sale por la otra, sin que llegue al corazón? da un orecchio e esce dall'altro, no? Non arriva al cuore. Asimismo, el pontífice se refirió a la historia del encuentro del pueblo de Dios con su palabra, a partir de la lectura del libro de Nehemías, donde, según señaló, se describe cómo el escriba Esdras se alza ante el pueblo para abrir y leer el libro de la ley de Moisés. Al momento de hacerlo, el pueblo entero se puso en pie. Ese gesto, afirmó, es una cosa bella. E quando la parola arriva al cuore, Cuando la palabra llega al corazón, se produce el llanto y se produce una fiesta. No se comprende la fiesta del domingo sin la palabra de Dios. No se comprende. Por eso el Santo Padre aseguró que es esencial recibir la palabra de Dios con atención, porque nos llena de alegría, y esa alegría es nuestra fuerza. En ese sentido, invitó a hacer un breve examen de conciencia de cómo escuchamos las Sagradas Escrituras, y finalizó su homilía pidiendo que el Señor nos dé a todos la gracia de abrir el corazón a este encuentro con su palabra. Ahora nos vamos hasta Denver, Estados Unidos, donde se encuentra nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hablará sobre la reciente carta apostólica del Papa Francisco, titulada Aperuit Illis. Escuchemos. Mis cordiales saludos, amigos de EWTN Noticias. Como saben ustedes, el Papa ha publicado una carta apostólica, Aperuit Illis, que son las primeras palabras en latín del pasaje de Lucas 24, donde les abrió a ellos el conocimiento para entender las Escrituras, ¿no? Y esta carta apostólica, que lleva este nombre referido a este pasaje de los discípulos de Maús, establece para el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, alrededor de finales de enero cada año, el domingo de las Sagradas Escrituras. Entonces, este establecimiento es muy importante y va a ser incorporado de ahora en adelante al calendario de la Iglesia Católica, pero quería destacar la importancia de este documento en ayudar a entender cómo vemos los católicos las Sagradas Escrituras, porque el Papa Francisco no necesitaba explicar cómo ven los cristianos católicos las Escrituras, pero lo hace de una manera excelente, breve y clara, y nos explica cómo leemos las Sagradas Escrituras a diferencia de los evangélicos, por qué la relacionamos con el magisterio y con la tradición divina, y por qué creemos
en el mensaje de salvación de las Sagradas Escrituras contra el racionalismo que quiere hacernos creer que los grandes acontecimientos descritos en los evangelios, por ejemplo, nunca existieron, como la multiplicación de los panes y peces o la resurrección. ¿Cuántos biblistas no conocen ustedes, católicos, que dicen que estos acontecimientos fueron, digamos, descritos por la comunidad primitiva de esa manera, para sonar a milagro, y que en realidad no sucedieron así, pero no es importante para nuestra fe? El Papa, en sus explicaciones, completamente rechaza esta visión. Entonces, quisiera alentarlos a que ustedes vayan a la página web de Así Prensa, porque allí hemos hecho un resumen respetando las palabras textuales del Papa, de su documento, explicando precisamente esta visión católica frente a la lectura de las Sagradas Escrituras. Y creo que va a ser de mucha ayuda para que de una manera sencilla y accesible los católicos entendemos cómo nos aproximamos a las Sagradas Escrituras y por qué, como explica el Papa, nos acercamos desde la perspectiva de la Santísima Virgen María. Los dejo en compañía del programa EWTN Noticias. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, todos entonces esperamos poder leer esta carta apostólica del Papa Francisco que nos da luces para poder entender y meditar en la Sagrada Escritura, no olvidarnos de ella, tenerla tan presente, porque es la palabra de Dios, es pues esa forma que también nosotros tenemos para acercarnos a esas realidades futuras, al cielo un poco, ¿no? Desde la Sagrada Escritura. También además para poder combatir algunas de las tentaciones que vienen y que vienen en estos tiempos de racionalizar todo. Algo que pasa lamentablemente a veces cuando uno va hasta la Eucaristía y en la homilía el sacerdote pues te habla que de pronto la multiplicación de los panes no es un milagro, sino que pues cada persona sacó un pancito de algún lado y con eso ya se dio la multiplicación de los panes, que es una bonita historia y te puede dar una enseñanza, pero que no es lo que realmente pasó y que nosotros creemos en los milagros del Señor. Lo que dice Santo Tomás de Aquino es una clave para acercarse a estos eventos prodigiosos del Señor. Santo Tomás dice que el hombre tiene la capacidad de producir signos que indican realidades, pero el Señor puede producir realidades que indican realidades mayores. O sea, el hecho de que haya un mensaje maravilloso que podamos extraer de un texto como este, no reduce ese texto a una mera fábula, como si lo verdaderamente histórico fuera lo puramente humano. Es una mentalidad que no respeta el carácter inspirado de la Sagrada Escritura. Y como nos dice San Pablo, ¿no? Que la palabra del Señor habite en ustedes en toda su riqueza. La palabra misma es Jesucristo. Jesucristo que da la autoridad de enseñar en su nombre, el magisterio a sus apóstoles, que lo comunican también a sus sucesores. Esta es la autoridad tras el anuncio, parte del cual es puesto por escrito por la acción del Espíritu Santo. Esa es la doctrina cristiana de siempre sobre la palabra de Dios, que en toda su riqueza debe habitar en nosotros. Aprovechemos esta invitación del Papa para acercarnos más a ella cada día. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero más adelante, Arzobispo de La Plata hace polémico llamado a laicos a no defender iglesias de ataques feministas. Y Arzobispo emérito de Lima se pronuncia ante crisis política en el Perú. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Ya estamos de vuelta en EWTN Noticias y nos vamos hasta México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos trae información de la Iglesia en este país. Adelante, Diego. Hola Isabel, hola Eddie, les saludo desde la Ciudad de México para contarles que recientemente la Iglesia le hizo un llamado a todo el pueblo de Dios para tenderle la mano a los hermanos migrantes. De la misma forma, le hizo un llamado a todas las autoridades para no perjudicar el tránsito de los migrantes y de las personas que más lo necesitan. En este contexto, el arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio Martínez Castilla, solicitó a las autoridades migratorias no retener los viajeros en su camino, para que agilicen los trámites que requieren en el menor tiempo posible. Esto en razón de toda la serie de las manifestaciones que se han realizado los migrantes africanos en la frontera sur de México, denunciando abusos e irregularidades en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. En otra noticia les comento que para conmemorar a las víctimas de desaparición forzada y también para encomendar sus almas, en el estado de Guerrero se llevó a cabo una misa con los familiares de las víctimas. El estado de Guerrero encabeza a nivel nacional las entidades donde se reportan más casos de víctimas de desaparición.
Por este motivo, en Acapulco, Monseñor Leopoldo González González encabezó una celebración eucarística y una procesión en memoria de las personas que permanecen en calidad de desaparecidas o han sido asesinadas en los últimos años. El arzobispo pidió a los familiares que se mantengan unidas, pues a pesar de que la desaparición de seres queridos deja un hueco enorme en las familias, esta situación no debe motivar a la desunión. Para finalizar, les informo que luego de que el Santo Padre anunciara la creación de la nueva arquidiócesis de Toluca, Monseñor Chaboya Ramos, quien es todavía obispo de esta diócesis, adelantó que una de las tareas más importantes que tendrán será la formación de familias con valores. Según se dio a conocer, la creación de la nueva arquidiócesis de Toluca es un gran reto para quienes lo conforman, sobre todo por la ola de inseguridad que se vive en el país, especialmente por la diócesis de Cuernavaca, la cual formará parte de esta arquidiócesis. En este sentido, Monseñor Francisco Javier Chaboya Ramos consideró que van a colaborar con el gobierno y la misma sociedad, pues la seguridad es una responsabilidad de todos y no solo del gobierno municipal, estatal o federal. Amigos, esa es toda la información que tenemos desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. En otros temas, miles de jóvenes de Argentina fortalecieron su fe y protagonismo para la misión. Veamos. En el marco del mes misionero, cientos de jóvenes en Argentina fortalecieron su fe y protagonismo para la misión. Y es que el pasado 28 y 29 de septiembre, unos 2.000 jóvenes se reunieron en la ciudad de Concordia, en Argentina, para vivir el primer encuentro de jóvenes de la región litoral, compuesta por las diócesis de Concordia, Rosario, Paraná, Gualeguaychú, San Nicolás de los Arroyos, Rafaela, Venado Tuerto y Santa Fe de la Veracruz. Los participantes reflexionaron sobre el protagonismo que deben tener en los diferentes espacios y el llamado de Jesús a ser portadores de la buena noticia. Asimismo, desarrollaron talleres relacionados con la misión, el mundo digital, la cultura del descarte, entre otros temas. Por otro lado, unos 600 jóvenes de la diócesis de Mar de Plata participaron en la 51 Invasión de Pueblos, una actividad de la Pastoral Juvenil que desde sus inicios en 1968 alienta el sentido de pertenencia de los jóvenes a la comunidad diocesana. Allí hubo una misa en la explanada de la parroquia Nuestra Señora de la Merced y luego una caminata por la ciudad en la que se bendijo una imagen de la Virgen de Luján. Por estas mismas fechas se reunieron unos 120 representantes de las diócesis de la región Patagonia, Camagüe, en el campamento juvenil interdiocesano de Cáritas, que llegaron hasta el Parque Nacional Los Alerces. Una de las actividades relevantes que realizaron fue la confección de una proclama en la que expresaron la intención de vivir un futuro, donde se respeten los derechos, seamos tenidos en cuenta y valorados. Y continuando con información de Argentina, les comentamos que el arzobispo de La Plata hizo un polémico llamado a los laicos de su arquidiócesis a no defender las iglesias de ataques feministas. En un artículo de opinión publicado en el diario La Nación, el arzobispo de La Plata en Argentina, Monseñor Víctor Manuel Fernández, hizo un llamado a los laicos católicos de su arquidiócesis a no defender las iglesias, que como es costumbre, serán atacadas por el Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas, que se realizará del 12 al 14 de octubre y que este año se desarrollará en La Plata. En el texto, Monseñor Fernández enfatizó que no caben en esos días acciones que, con la excusa de proteger las iglesias, puedan interpretarse como una resistencia cristiana, ya que quienes cuidan las iglesias y otros lugares serán las estructuras dependientes del Estado que se organizan para preservar el orden público. Por otro lado, el arzobispo argumentó que muchos ven el evento feminista más numeroso y violento que se realiza en Argentina, como si viniera una horda sedienta de venganza y destrucción, pero describió que en realidad se trata de mujeres de muchos colores, con diversas formas de defender sus derechos y también con diferencias entre ellas. Además, añadió que a estas manifestaciones les une el sueño de una verdadera igualdad, por lo que la ira se entiende cuando se recuerdan siglos de opresión, de dominio machista y de violencia. En este sentido, aseguró que a veces la bronca se concentra contra la Iglesia, la cual necesita una autocrítica en este tema, y por ello sostiene que en el artículo trata de hacer una síntesis histórica de las posiciones en las que la Iglesia ha estado equivocada y necesita enmendarse.
Las imágenes de manifestaciones pasadas demuestran a jóvenes que hacen un cerco humano en oración y reciben insultos y golpes y manoseos, lamentablemente, de esta turba enardecida que quiere atacar la catedral, atacar las iglesias. ¿De qué manera es esa respuesta pacífica, un ejemplo de civismo verdaderamente y de la respuesta cristiana ante la agresión por parte de personas enardecidas? ¿De qué manera es una provocación? Así lo interpreta el arzobispo de La Plata, que sería una provocación tener un grupo de jóvenes ante una iglesia, que queremos que se repitan las imágenes de México de hace pocos días, donde justamente se retiran a los jóvenes, viene la policía supuestamente a poner orden y empiezan a tirar bombas, después estos demonstrantes, estos activistas contra las iglesias. Bueno, me parece que aquí hay un gran margen de discreción para entender lo mejor que cada quien puede hacer para defender el patrimonio común al que también hace referencia el obispo. Además, pues no se trata de ir a pelearse nosotros también, justamente es vencer el mal con el bien y mostrar cómo nosotros podemos, como tú dices, pacíficamente y como lo acabamos de ver en México, rezando el rosario fuera de la catedral, parados ahí, fieles, firmes, defendiendo lo que es nuestro, ¿no? Y que lo que es tan importante para nosotros, nuestra iglesia, donde habita nuestro Señor, donde además nosotros pues creemos que por la iglesia nos llegamos a ir al cielo. Además, ¿cómo no vamos a salir a las calles para defenderlo de una manera pacífica, obviamente? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Nunca he visto un caso de una agresión por parte de uno de estos jóvenes o personas en torno a las iglesias, y qué pena que tenga que ser una noticia recurrente este ataque en ocasión de este tipo de marchas feministas. Ahí sí que está la violencia y las autoridades deberían tomar las cartas para impedir que agredan a las personas que no tienen nada que ver con ese tipo de manifestación de odio. Y ya estamos enlazados con nuestro corresponsal en Lima, Perú, Miguel Bizarga, quien se encuentra en el Congreso de su país para informarnos sobre los recientes acontecimientos políticos que han sacudido esta nación. Adelante, Miguel. Hola Isabel, Eddie, es un gusto saludarlos nuevamente. Me encuentro frente al Congreso del Perú, donde como pueden ver a mis espaldas hay un cerco policial que no permite que nos acerquemos más al Parlamento peruano. Esto debido a los últimos acontecimientos políticos que se han desencadenado esta semana. Y es que el pasado lunes 30 de septiembre, el presidente del país, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones parlamentarias en medio de una lucha entre el gobierno y el Congreso controlado por la oposición. Horas después de este anuncio, se dio a conocer que las Fuerzas Armadas, la Marina del Perú y la Policía Nacional, entre otros organismos, respaldaron al mandatario. No obstante, desde un inicio, la mayoría de exparlamentarios y opositores al gobierno rechazaron la decisión de Vizcarra, ya que en el momento en el que el presidente anunciaba la disolución del Congreso, los congresistas aprobaban la cuestión de confianza presentada más temprano por el ahora ex primer ministro Salvador del Solar. El mismo 30 de septiembre, en horas de la noche, la vicepresidenta y congresista Mercedes Arauz juramentó como presidenta encargada ante algunos miembros del Parlamento. Sin embargo, al día siguiente, Arauz renunció debido a no contar con las condiciones mínimas para ejercer el cargo. Tras la disolución del Congreso, se estableció una comisión permanente conformada por 27 legisladores, la cual aprobó autorizar a su presidente, Pedro Olechea, interponer una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que este ente dictamine si fue constitucional disolver el Congreso. Cabe destacar que hay diversos constitucionalistas que señalan que la medida adoptada por Vizcarra fue inconstitucional y representa un golpe de Estado. Sin embargo, hay otros que aseguran que lo hecho por el mandatario está avalado por la Constitución. Ante esta grave crisis política, algunos obispos del Perú se pronunciaron, entre ellos el arzobispo emérito, cardenal Juan Luis Cipriani, quien aseguró que esta crisis se debe al capricho de algunos. Escuchemos. Cuando uno se siente maltratado, la violencia surge y es muy malo. Entonces, un llamado a cierta paz y calma, pero que requiere de un análisis más profundo para que el presidente de la República, si cree que es el momento de que todos deben irse a su casa, pues entonces él tiene que hacer lo mismo. Y si él quiere lograr, no a base de prepotencia, sino de diálogo, que una instancia superior, llámese el Tribunal Constitucional, llámese un grupo de gente digna, pero no las Fuerzas Armadas,
Las Fuerzas Armadas no son, en este caso, los que tienen que dirimir dónde está el poder. Me parece muy bien un acto de cordialidad con el presidente de la República vigente, o por lo menos que se presenta así, pero tampoco me parece que las Fuerzas Armadas digan, no, aquí está la verdad. Como hemos visto, Isabel, Eddy, el Perú está atravesando por una de las mayores crisis institucionales en su historia. Esperamos que esta situación pueda ser superada pronto. Miguel, ¿y cómo ha recibido la población la disolución del Congreso y cuál es la línea del gobierno en defensa de la vida y la familia? Bueno, Isabel, Eddy, les comento que la mayoría de la población ha celebrado la disolución del Congreso, pero también les destaco que la mayoría de las personas que han salido a celebrar y a marchar por las calles colindan o son partícipes de los grupos de izquierda acá en el país. Como sabemos, estos grupos están a favor del aborto. Muchas gracias, Miguel, por la información. Gracias a ustedes. Informó desde Lima, Perú, Miguel Bizárraga. Adelante, estudios. Bueno, es preocupante la situación que se vive en el Perú, sobre todo a la hora de que sabemos que pues, es un gobierno y que los que más están celebrando ahorita en realidad son la gente de izquierda. Preocupa porque uno dice, bueno, sabemos lo que ha llevado a la izquierda muchas veces, que puede introducir también políticas muchas veces pro aborto, en contra de la familia, y tenemos muchos ejemplos en los que realmente la izquierda gobernando en un país pues no está llevando nada bueno. Pero además en este caso la izquierda peruana es declaradamente abortista, declaradamente LGTBista, declaradamente a favor del matrimonio homosexual, y ellos están celebrando más que nadie. Dime quién celebra y te diré qué ha sucedido para los católicos que de repente están pensando que lo que hizo el presidente fue una cosa justificable. ¿Por qué celebra la parte de la política peruana más comprometida con el aborto y con la agenda LGTB? Porque ven una gran oportunidad de impulsar su agenda, lamentablemente. Bueno, amigos, y con estas noticias terminamos el programa por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y regresamos la siguiente semana con más información de la Iglesia. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.